Hola amantes del suspenso. Bienvenidos una vez más a su canal. Esta vez traigo para ustedes un relato de suspenso, pánico y acción que los mantendrá al borde de su asiento. No sin antes recordarles que me regalen un like, se suscriban al canal y activen la campanita para que reciban las notificaciones de nuevos relatos y no se pierdan ninguno. También si tienen una historia que quieran compartir conmigo y quieran escucharla en el canal, la envíen a la dirección de correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos y disfrutar del siguiente relato aquí en Apanicados. Las luces de la ciudad de Guadalajara parpadeaban a lo lejos mientras Martín y Sofía Ortega conducían por la carretera México 80. Era tarde, casi la medianoche, y la lluvia había comenzado a caer con fuerza sobre el asfalto mojado. Regresaban a casa después de un largo día en Tonalá, donde habían visitado a los abuelos de los niños. En el asiento trasero, Daniel y Samuel dormían profundamente. Daniel, el mayor, tenía 7 años, cabello oscuro y rizado como el de su madre, y con una inteligencia despierta para su edad. Samuel, de 5 años, era más callado, y siempre seguía a su hermano a donde fuera, como si fuera su sombra. «Mamá, ¿puedo quedarme despierto un ratito más?», había preguntado Daniel antes de quedarse dormido. Sofía, con una sonrisa cansada, le había acariciado el cabello. «Mañana tienes escuela, mi amor. Dormir te hará bien». Samuel ya se había dormido, abrazando su oso de peluche que le regaló su padre. Martín y Sofía llevaban juntos más de 10 años. Él trabajaba como ingeniero en una constructora y ella era maestra de primaria en una escuela pública de Zapopan. No tenían lujos, pero habían construido una vida estable y feliz para sus hijos. Vivían en una pequeña casa en la colonia Lomas del Paraíso, en un barrio tranquilo donde los niños jugaban en las calles sin preocupaciones. Pero esa noche, su destino cambiaría para siempre. Mientras avanzaban por la carretera, Martín notó un auto negro en el retrovisor. Un Nissan Altima sin placas visibles. Al principio, no le dio importancia, pero después de varios kilómetros, el vehículo seguía tras de ellos, manteniendo la misma velocidad. Su instinto se activó. «Ese coche nos sigue desde que salimos de Tonalá», dijo en voz baja. Sofía lo miró con el ceño fruncido. Tal vez solo van en la misma dirección. Pero algo en la forma en que lo seguían lo inquietó. De pronto, las luces altas del Nissan se encendieron, iluminando el interior de su auto. «¡Mierda!», exclamó Martín, sujetando con fuerza el volante. El Nissan aceleró de repente, poniéndose a un costado de ellos. Martín intentó mantener la calma, pero el otro auto comenzó a cerrarles el paso. «¿Qué demonios quieren?», gruñó entre dientes. Sofía se giró para ver a los niños que seguían dormidos, ajenos a lo que ocurría. Entonces, el Nissan se lanzó contra ellos. El impacto fue brutal. Martín perdió el control del coche y las llantas derraparon sobre el asfalto mojado. El mundo pareció volverse lento. Sofía gritó mientras el auto giraba violentamente, saliéndose del camino. El coche dio 3 vueltas en el aire antes de estrellarse contra un árbol a un costado de la carretera, y todo quedó en silencio. La lluvia seguía cayendo, golpeando el metal destrozado del vehículo. Samuel fue el primero en abrir los ojos. Todo estaba borroso. Un sabor metálico llenaba su boca. «Mamá», murmuró con la voz temblorosa. Se giró con dificultad y vio a su hermano aún inconsciente. Con esfuerzo, se desabrochó el cinturón y gateó entre los restos del coche. Su corazón latía con fuerza cuando vio a sus padres en los asientos delanteros. «Mamá. Papá. Despierten por favor». Los sacudió con sus manitas. Pero no se movieron. Las luces de una patrulla y una ambulancia iluminaron la escena minutos después. Los paramédicos sacaron a los niños del auto, envolviéndolos en mantas. Un oficial de policía se arrodilló junto a ellos. «Tranquilos, chicos.
Todo estará bien. Pero nada estaría bien. Horas después, en el hospital, un doctor confirmó lo inevitable. Sus padres habían muerto en el acto. No tenían familiares cercanos. Estaban solos. Así fue como Daniel y Samuel Ortega fueron llevados al orfanato La Casa de los Ángeles, un lugar con paredes frías y pasillos oscuros en el corazón de Guadalajara. Un sitio donde las decisiones se tomaban por ellos, sin que tuvieran voz ni voto. Pero el peor momento estaba por llegar. El orfanato La Casa de los Ángeles estaba en el centro de Guadalajara, en un viejo edificio de piedra con ventanales altos y rejas en las puertas. Desde el primer momento que los hermanos Ortega cruzaron el umbral, supieron que nada volvería a ser igual. Las cuidadoras los recibieron con sonrisas forzadas y palabras de consuelo vacías. Aquí estarán bien, pequeños. Tienen una cama, comida y otros niños con quien jugar, dijo la directora Camila Estrada, una mujer de rostro severo. Pero Daniel y Samuel no querían estar bien. Querían volver a casa. Las primeras semanas fueron un infierno. Daniel, con sus 7 años, comprendió rápidamente que nadie vendría por ellos. Samuel, en cambio, aún esperaba cada noche que su madre entrara por la puerta. «Mamá vendrá pronto, ¿verdad?», preguntó una noche, abrazando su oso de peluche. Daniel miró el techo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Sí, Sammy. Mamá vendrá pronto». Pero los meses pasaron y nadie llegó. En el orfanato, la comida era insípida, las reglas eran estrictas y los demás niños no siempre eran amables. Daniel aprendió a pelear para defender a su hermano. Golpeó a un chico mayor que se burló de Samuel por llorar en las noches. «Eres un bebé llorón», le había dicho el niño. Daniel lo derribó con un puñetazo. Fue la primera vez que sintió rabia en su pecho. A partir de ese momento, lo dejaron en paz. Pero la vida tenía otro golpe preparado para ellos. Una tarde de junio, la directora Camila los llamó a su oficina. Su rostro mostraba una expresión solemne. «Chicos, tengo algo que decirles». Daniel tomó la mano de su hermano, sintiendo que algo malo venía. «Samuel, hay una familia interesada en adoptarte». Samuel parpadeó, confundido. «¿Y Daniel?». La directora suspiró. «Solo pueden llevarse a uno». Samuel negó con la cabeza, abrazándose a su hermano. «No quiero irme sin Dani». Daniel apretó los dientes. «Nos quedamos juntos. No pueden separarnos». Pero las reglas no les daban opción. Los hermanos Ortega fueron arrancados el uno del otro con la misma brutalidad con la que el destino les había quitado a sus padres. Esa noche, Daniel miró a través de la reja de la ventana mientras un coche negro se alejaba con Samuel dentro. «No me olvides, Sammy», susurró, con lágrimas en los ojos. Samuel pegó las manos contra la ventana trasera del coche, mirando a su hermano hasta que la distancia lo convirtió en un punto borroso. Desde ese día, la vida de Daniel se volvió un ciclo vacío. Dejó de hablar con los otros niños. Dejó de pelear. Y cuando llegó su turno de ser adoptado, simplemente aceptó su destino. Lo que ninguno de los dos sabía era que el mundo los separaba para forjarlos en fuego y sangre. El destino los reuniría, pero no como hermanos, sino como enemigos. Después de la separación, Daniel cayó en un agujero del que parecía imposible salir. Fue adoptado por los Ramírez, una familia de clase media en Tlaquepaque, pero su nuevo hogar nunca se sintió como tal. Los Ramírez tenían otro hijo que se llamaba Gerardo, 2 años mayor que él, quien jamás lo aceptó. «No eres mi hermano, eres un recogido», le decía constantemente. Las peleas se volvieron diarias. Y los insultos, una rutina. Hasta que un día, Gerardo lo empujó por las escaleras. «Basta», gritó Daniel, levantándose del suelo con el labio partido. Pero Rosa, su madre adoptiva, en lugar de defenderlo, lo miró con indiferencia y dijo: «Si no te gusta, lárgate».
Esa noche, con 12 años, Daniel tomó su mochila y se fue. Nadie lo detuvo y nadie lo buscó. Las calles de Guadalajara se convirtieron en su nueva casa. Aprendió a robar para comer y a correr rápido cuando la policía lo perseguía. Conoció a un joven de 15 años apodado El Rata, que lo introdujo en los negocios turbios de la ciudad. Si quieres sobrevivir aquí, necesitas dos cosas: huevos y lealtad, le dijo El Rata mientras compartían un cigarro en la azotea de una vecindad abandonada. Con el tiempo, Daniel dejó de ser un niño asustado. Se convirtió en alguien más. Alguien dispuesto a hacer lo que fuera para no volver a sentirse indefenso. A los 16, ya trabajaba para una de las organizaciones criminales más temidas del occidente de México llamada La Sombra. Y nunca olvidó a Samuel. Samuel, por su parte, fue adoptado por una familia con dinero en Zapopan. Sus nuevos padres, Eduardo y Mariana Fuentes, parecían la familia perfecta. Tenían una casa grande, un perro llamado Max, y lo llenaban de regalos. Pero la felicidad era solo una ilusión. Eduardo era un hombre violento, con un temperamento que explotaba por cualquier cosa. En esta casa se hace lo que yo digo, ¿entendido?, le gritó una vez cuando Samuel rompió un vaso por accidente. Los golpes no tardaron en llegar. Samuel aprendió a esconder los moretones bajo la ropa. Aprendió a quedarse callado. Hasta que un día, a los 15 años, ya no soportó más. Golpeó a Eduardo con tanta fuerza que le rompió la nariz. Esa noche, escapó de casa. Las calles lo recibieron con la misma frialdad que a Daniel. Pero Samuel no era un niño asustado. Su rabia lo hacía peligroso. Se unió a un grupo de jóvenes que trabajaban para el Cártel del Desierto, enemigos directos de La Sombra. Aprendió a disparar antes de los 17. Aprendió a matar a los 18. Y cuando cumplió 23, ya era uno de los sicarios más leales del Cártel del Desierto. Y sin saber que su hermano estaba al otro lado de la guerra. El destino juega sus cartas. Los años pasaron. Daniel se convirtió en el fantasma, un ejecutor letal de La Sombra. Por su parte, Samuel se hizo conocido como Cobra, el sicario más eficiente del Cártel del Desierto. Dos nombres temidos. Dos hombres en caminos opuestos. Hasta que un día, sus destinos finalmente se cruzaron. Una misión. Un enfrentamiento. Un hermano contra otro. La guerra entre La Sombra y el Cártel del Desierto llevaba años tiñendo de sangre las calles de Guadalajara. Con emboscadas, ejecuciones y traiciones. La ciudad era un campo de batalla donde solo los más fuertes sobrevivían. Esa noche, Daniel, alias el Fantasma, recibió una nueva orden. El Cártel del Desierto ha estado moviendo mercancía en nuestra zona. Le explicó don Ezequiel, líder de La Sombra. Necesito que te encargues de su hombre más peligroso. Cobra. Daniel asintió sin hacer preguntas. Para él, un nombre más en la lista de muertos no significaba nada. ¿Dónde lo encuentro?, preguntó. Mañana en la noche, en un almacén cerca de El Salto. Se reunirá con su equipo. Así que atácalos antes de que ellos nos ataquen a nosotros. Daniel cargó sus armas y salió a preparar el golpe. Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, Samuel, alias Cobra, recibía una orden similar. La Sombra quiere eliminarte, pero les daremos la sorpresa primero. Le dijo el patrón, jefe del Cártel del Desierto. Vas a encontrarte con su asesino estrella en el almacén de El Salto. Mátalo antes de que él te mate a ti. Samuel sonrió con arrogancia, y dijo: no será la primera vez que mando a uno de esos cabrones al infierno. Los dos hermanos se dirigieron al mismo lugar. Con armas en mano, sin saber que su enemigo era la única familia que les quedaba. El choque era inevitable. La noche siguiente, la luna llena iluminaba el almacén 47, un lugar abandonado en la zona industrial de El Salto. Daniel llegó primero, escondiéndose en las sombras.
Su entrenamiento lo hacía moverse con sigilo, como un depredador acechando a su presa. Samuel llegó poco después, acompañado por 2 hombres. Pero algo en el aire olía a emboscada. «Algo no me gusta», susurró a uno de sus hombres. No tuvo tiempo de reaccionar. Un disparo silencioso atravesó la cabeza de su compañero, y el otro cayó al suelo con la garganta abierta por una navaja. Samuel rodó detrás de unas cajas, sacando su pistola. «Sal, cabrón», gritó buscando al asesino en la oscuridad. Daniel, desde su escondite, lo observó. Algo en la postura del enemigo le resultaba extrañamente familiar. Samuel disparó hacia las sombras. Daniel esquivó y respondió con una ráfaga de balas, obligándolo a retroceder. El enfrentamiento era rápido y letal. Ninguno de los dos daba tregua. Pero entonces, en medio del fuego cruzado, un reflejo plateado llamó la atención de Daniel. El enemigo llevaba un reloj de pulsera con una correa de cuero gastada. Su corazón se detuvo por un segundo. Ese mismo reloj era el que su madre le había dado a Samuel cuando era niño. Un escalofrío recorrió su espalda. «No puede ser», susurró con las manos temblorosas. Samuel, al otro lado, también sintió algo extraño. Hubo un instante de duda. QY fue en ese instante que Daniel salió de su escondite. Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo dejó de existir. 2 hombres con armas en mano. 2 asesinos con sangre en sus manos. 2 hermanos que no se habían visto en más de 15 años. Y el destino los había reunido. Pero no como familia, sino como enemigos mortales. El almacén estaba en silencio. Solo se escuchaban las respiraciones agitadas de Daniel y Samuel, con los dedos aún en los gatillos. Pero ninguno disparó. El sudor frío corría por sus frentes. Y sus corazones latían con fuerza. Daniel fue el primero en hablar, con la voz entrecortada. «Ese reloj», dijo sin bajar su arma. «¿De dónde lo sacaste?» Samuel frunció el ceño. «Fue un regalo de alguien que ya no está». «No puede ser», murmuró Daniel, sintiendo como la realidad se derrumbaba a su alrededor. «Samuel». Samuel se estremeció al escuchar su nombre en la boca de su enemigo. ¿Cómo sabía su nombre real? Levantó su arma con más fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Quién carajos eres?» Daniel tragó saliva. Bajó la pistola lentamente, como si cada músculo de su cuerpo se resistiera. «Soy yo, Samuel. Soy Daniel». Samuel sintió que el aire le faltaba. Ese nombre no lo había escuchado en años. Las imágenes lo golpearon como una avalancha. 2 niños jugando en un parque. La voz de su madre llamándolos a cenar. El sonido del auto derrapando en la carretera antes del impacto. Su mano tembló. Sus piernas casi cedieron. «No puede ser», susurró sin poder procesarlo. «No es posible», nos separaron Samuel. Nos adoptaron en familias distintas. Nos obligaron a olvidarnos el uno del otro. Daniel dio un paso adelante, con los ojos brillando por la emoción y el pánico. «Pero somos hermanos». «Eres mi hermano». Samuel negó con la cabeza. «No digas mamadas», gritó, apretando la pistola con más fuerza. Todo su cuerpo le exigía disparar. Toda su vida había sido entrenado para no dudar. Pero, ¿matar a su propio hermano? Eso iba en contra de todo lo que alguna vez fue. Daniel dio otro paso y levantó los brazos dejando su pecho expuesto y dijo: «Si realmente crees que somos solo enemigos, entonces hazlo». Samuel sintió un vacío en el estómago. Su dedo tembló sobre el arma, su respiración se volvió errática. En su mente, escuchó la voz de su madre, llamándolos a ambos para cenar, como si el tiempo se hubiera detenido en el pasado. «Maldita sea», rugió bajando el arma de golpe y dándole un puñetazo a una de las cajas de madera.
El sonido del impacto resonó en el almacén. Daniel dejó escapar un suspiro de alivio. Samuel se quedó en silencio, con la mandíbula tensa y sin saber qué hacer. Nosotros no tenemos por qué seguir esta guerra, murmuró Daniel, con la voz rota. Podemos salir de esto juntos. Samuel se frotó la cara con desesperación. ¿Y crees que nos van a dejar ir así nomás? Si desertamos, nos van a cazar. Daniel asintió con gravedad. Lo sé. Pero si nos quedamos, tarde o temprano uno de los dos terminará muerto. Samuel cerró los ojos. La única familia que le quedaba estaba frente a él. Y tenía que tomar una decisión. ¿Seguir el camino de la muerte? ¿O huir con su hermano, sin importar las consecuencias? El silencio entre los dos se hacía insoportable. Daniel y Samuel estaban allí, en medio de un almacén lleno de cadáveres, con las armas aún calientes. Hermanos separados por el destino, ahora unidos por una elección imposible. Samuel caminó en círculos, intentando calmar su respiración. Nos van a cazar. No hay salida, murmuró sin poder mirar a Daniel a los ojos. Daniel apretó los puños. Si nos quedamos, nos obligarán a matarnos. Eso es mejor. Samuel se quedó en silencio. No podía responder. Porque en el fondo, sabía que su hermano tenía razón. Daniel lo miró fijamente. Samuel, escúchame. Aún tenemos una oportunidad. Podemos desaparecer. Samuel soltó una risa amarga. ¿Y a dónde carajos crees que podemos ir? Daniel respiró hondo. Hay una frontera al norte. Conozco a alguien que puede sacarnos. Samuel lo miró con incredulidad. ¿Y qué? ¿Vamos a cruzar como si nada? Daniel lo fulminó con la mirada. Prefiero morir intentando ser libre que seguir siendo un maldito perro de guerra. Las palabras cayeron como un golpe en el pecho de Samuel. Toda su vida había sido leal al cártel. Toda su vida había sido un asesino sin rostro. Pero frente a él, estaba la única persona que alguna vez lo había conocido antes de convertirse en cobra. Antes de ser un sicario. Antes de ser un monstruo. Samuel respiró hondo. Está bien, dijo con voz firme. Nos largamos esta noche. Daniel asintió con determinación. Pero sabían que no sería fácil. La guerra no permitiría que dos traidores escaparan sin pagar un precio. El primer obstáculo afuera del almacén eran las luces de un par de camionetas que iluminaron la calle. El ruido de los motores les heló la sangre. Mierda, susurró Daniel. Ya vienen. Samuel sacó su pistola y miró a su hermano. No nos podemos ir sin pelear. Daniel asintió. La cacería había comenzado. Si querían sobrevivir, tendrían que abrirse paso. Pero, a balazos. La batalla en el almacén era brutal. Las balas silbaban a través de las paredes de acero, y el sonido metálico de las armas de fuego retumbaba en el aire denso de humo y polvo. Daniel y Samuel avanzaban como sombras, sus cuerpos estaban entrenados y sus reflejos impecables, pero la situación ya se había salido de control. No era solo el ruido de los disparos lo que los aterraba, el verdadero miedo era la certeza de que alguien los observaba. Alguien sabía que estaban allí, y no se trataba solo de los mercenarios enviados por sus respectivos cárteles. Había algo más. Una mirada que ya los había identificado, y esa mirada les estaba pisando los talones. Daniel arrastró a Samuel a un rincón del almacén mientras las luces de los vehículos se acercaban cada vez más. Los dos hermanos respiraban con dificultad y sabían que sus oportunidades de escapar estaban agotándose. Nos están cercando, dijo Samuel entre dientes. Lo sé, respondió Daniel, su mirada fija en el umbral de la puerta. Las sombras de los sicarios se movían rápidamente al otro lado, ajustando sus armas y coordinando el asedio. Un disparo rompió el silencio, pero no venía de su lado. Daniel vio como un sicario del cártel del desierto caía al suelo, herido de gravedad.
Samuel frunció el ceño. ¿Quién fue?, preguntó mirando rápidamente a su hermano. La respuesta llegó en forma de un silbido bajo y gélido. Un susurro en la penumbra que solo Daniel pudo escuchar claramente. «Cobra». «Fantasma», dijo la voz, casi inaudible, como un eco perdido en la oscuridad. Fue el fantasma, un apodo que no pertenecía a nadie más que a Samuel. El fantasma era el nombre que sus antiguos compañeros de la organización le daban por su habilidad para moverse sin ser visto, para desaparecer entre las sombras. Pero las palabras que había escuchado no eran simples amenazas. El susurro había sido de alguien más. Era alguien que conocía el pasado de los hermanos. Sin pensarlo, Daniel se levantó y se asomó por el rincón. Desde allí, podía ver a varios de los sicarios del cártel del desierto alineados, como si estuvieran esperando algo. De repente, la puerta se abrió de golpe y uno de los mercenarios cayó al suelo, con una mano en la garganta, como si alguien lo hubiera estrangulado sin piedad. En medio del caos, Daniel y Samuel escucharon las palabras de un hombre que resonaban más fuerte que nunca. «Cobra y fantasma. Sabemos que ustedes son hermanos». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de los dos sicarios. La revelación fue como una explosión dentro de ellos. Un sicario moribundo había logrado susurrar las palabras con suficiente claridad para que llegaran hasta sus oídos. Daniel miró a Samuel, quien estaba igual de desconcertado. ¿Cómo sabían? Era imposible. Nadie más sabía que los hermanos eran lo que eran. Nadie más sabía que sus destinos se habían cruzado nuevamente, a pesar de haber sido separados durante tantos años. Pero la verdad era clara. Alguien había estado observándolos. Alguien había seguido su rastro hasta el momento en que se encontraron en esa habitación. Un sicario del cártel del desierto, quien moría lentamente, había logrado escuchar el diálogo entre ambos hermanos en medio del tiroteo. Había escuchado la manera en que Samuel había llamado a Daniel y en la manera en que Daniel había respondido a ese nombre. Algo que cualquier persona ajena no habría comprendido, pero que para alguien cercano a su mundo, un mundo de espionaje y secretos, fue la pista que los delató. Antes de morir, el sicario consiguió mandar el mensaje a su jefe, alertando que el fantasma y el cobra eran en realidad hermanos. Un par de asesinos cuyo vínculo de sangre podía significar la perdición de las dos organizaciones, especialmente si se aliaban. Ahora, las dos organizaciones sabían que los hermanos debían ser eliminados de inmediato. Pero en el fondo, también entendían que su relación no era solo un peligro para sus vidas, sino para todo el negocio que controlaban. Las luces de las camionetas de ambos cárteles brillaron más intensamente. Los sicarios de la sombra y del cártel del desierto se acercaban cada vez más. La oportunidad de escapar ya no estaba en sus manos. Ahora, la cacería sería más feroz que nunca. Con el sudor resbalando por sus frentes, Daniel miró a Samuel, sabiendo que su vida y la vida de su hermano estaban marcadas por una sola elección. «Tenemos que huir ahora», dijo Daniel, sabiendo que no había vuelta atrás. Samuel asintió, sin decir una palabra, pero en su rostro había algo más. Un odio profundo hacia el destino que los había separado y reunido solo para destruirlos. La última oportunidad de escapar era ahora, antes de que las sombras los atraparan. La sala se llenó de luces parpadeantes y sombras moviéndose a la velocidad de un rayo. Las camionetas de ambos cárteles estaban a solo unos metros de distancia, con sus motores rugiendo como bestias hambrientas de carne. Los sicarios del cártel del desierto y las sombras se aproximaban con una precisión letal. Los hermanos, ahora conscientes de que su destino estaba sellado, se miraron por un segundo, compartiendo una mirada que decía más que 1000 palabras. «No tenemos tiempo», dijo Daniel, ajustando su pistola y revisando sus municiones. La adrenalina recorría su cuerpo con cada latido de su corazón, que parecía palpitante en sus oídos. «Sabes que no podemos escapar de esto», respondió Samuel, con la voz más calmada, pero con una furia contenida que amenazaba con desbordarse.
Lo que está en juego no es solo nuestra vida, es nuestra historia. Un grito en la distancia rompió el aire tenso, seguido de varios disparos. Los sicarios de la sombra ya estaban en el edificio, y sus pasos resonaban como los de una jauría cazando a su presa. Era cuestión de minutos antes de que se encontraran cara a cara. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Samuel, con su mirada fija en los pasillos oscuros del almacén, donde las sombras parecían moverse por sí solas. Daniel miró alrededor, calculando. Sabía que había un solo camino. Un escape rápido hacia la azotea del edificio, donde podrían ver las salidas y tal vez encontrar una vía de escape. Pero eso requeriría tiempo, y ellos no lo tenían. Los sicarios los rodeaban, y lo que es peor, todos sabían que si quedaban vivos, serían más peligrosos que cualquier enemigo. Vamos a enfrentarlos. La decisión de Daniel fue firme, aunque en su interior sabía que era difícil salir vivos. Pero algo dentro de él le decía que esta batalla no solo sería por su vida, sino por todo lo que ellos significaban. Por todo lo que los unía, pero también por todo lo que los había separado. Samuel asintió, su rostro se endureció mientras sacaba una granada de su chaleco. Ambos sabían que una granada no solo podría hacer que abrieran una brecha en el cerco enemigo, sino que también serviría para abrirles la oportunidad de escapar, aunque fuera por un corto tiempo. El tiempo ya no era un lujo. El sonido de los pasos de los sicarios se acercaba. El primer hombre de la sombra apareció en la esquina, con su rostro cubierto por una máscara negra. Antes de que pudiera reaccionar, Daniel le disparó a quemarropa, derribándolo al suelo. Sin embargo, más hombres seguían acercándose. La batalla había comenzado. Samuel, muévete, gritó Daniel a su hermano. Samuel corrió hacia la esquina opuesta, lanzando la granada sin pensarlo dos veces. La explosión fue ensordecedora, iluminando la habitación con una luz cegadora. El sonido de la onda expansiva reverberó en las paredes, y los sicarios fueron lanzados al suelo por la fuerza del impacto. Pero Samuel no se detuvo. Corrió hacia la escalera de acceso a la azotea, y Daniel lo siguió de cerca. Las luces del exterior iluminaban el edificio, pero el fuego cruzado entre los sicarios de ambos cárteles llenaba el aire. Una guerra sin cuartel, pero con una sola regla. El primero que se detuviera, moría. En el techo, los hermanos se encontraron con una sorpresa aún peor. La calle estaba completamente bloqueada por un par de camionetas blindadas. De cada una de ellas descendieron más sicarios, con armas automáticas en mano, dispuestos a cerrarles el paso. No había forma de escapar. Pero Daniel, mirando a su hermano, entendió algo en ese momento. «Es ahora o nunca», dijo con voz grave. Ya no quedaba espacio para la duda. Sus vidas, sus destinos, todo lo que habían vivido se resolvía en esos instantes. El duelo final estaba por comenzar. Los sicarios comenzaron a rodearlos, pero los hermanos estaban listos. Con los ojos bien abiertos, Daniel y Samuel intercambiaron una mirada breve y sin mediar palabra, atacaron. La sombra y el cártel del desierto estaban al tanto de lo que ocurría, pero ni siquiera ellos podían prever lo que sucedería a continuación. Los hermanos, aunque separados durante tanto tiempo, eran ahora una máquina de guerra unificada. Sabían cómo moverse juntos, y cómo cubrirse mutuamente. Cada uno, con sus años de experiencia y habilidades perfeccionadas en la calle, luchaba con la furia de alguien que ya no tenía nada que perder. Las balas volaban por todas partes, y el sonido de los disparos llenaba el aire. Cada vez que un sicario caía, la situación se volvía más desesperada. Los hermanos se movían como si fueran uno solo, con sus reflejos casi sincronizados, y aunque sabían que no podían ganar esta batalla, su vínculo de sangre les daba fuerzas inexplicables. Pero el número de sicarios era abrumador, y en algún momento, la inevitable traición del destino los alcanzó. Un sicario de la sombra, el más astuto de todos, consiguió acercarse sigilosamente a Daniel y le disparó por la espalda.
Daniel cayó al suelo con un fuerte rugido de dolor y en un giro desesperado, Samuel lo levantó y lo arrastró hacia una pared cercana. No puede ser, dijo Samuel, con los ojos inyectados de rabia. Sabía que la misión había fracasado. Sabía que la muerte era su única salida, pero no podía dejar que su hermano muriera sin luchar hasta el final. Con los últimos restos de energía, Samuel disparó al sicario que había herido a Daniel, acabando con él de un solo tiro. Pero las fuerzas lo abandonaban. Las luces de las camionetas se acercaban cada vez más, y los hermanos sabían que su tiempo se agotaba. Entonces, el sonido de un disparo resonó en el aire. Todo se desvaneció en una nube de silencio, y cuando los ojos de Samuel se cerraron por última vez, el único pensamiento que pasó por su mente fue: al menos, no morimos, separados. El viento en el desierto soplaba con fuerza, levantando pequeñas ráfagas de polvo que cubrían el terreno y transformaban todo en una especie de niebla borrosa. El sol a lo lejos caía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja sombrío, como si la misma naturaleza estuviera llorando por lo sucedido. El cártel del desierto y la sombra se habían quedado con una sola verdad. Los hermanos, a pesar de todo, habían sido los más peligrosos. Y fueron inmortalizados en la memoria de los que sobrevivieron. Pero olvidados por las mismas manos que los crearon.